¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar con Paulo Ricci, es secretario de Desarrollos Culturales de la provincia de Santa Fe, es licenciado en Comunicación Social de la UNER, fue gestor cultural tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Vamos a hablar de varios temas. Una de las obsesiones de Paulo es la década del 60 en la cultura de Santa Fe, pero particularmente vamos a hablar de la habilitación de la emblemática esquina de San Luis y La Rioja, La Josefa, la casa donde habitó Sor Josefa Díaz y Clusellas, que es monumento histórico y que hoy significa un lugar importante para el arte y la cultura de Santa Fe. Enseguida con Paulo Ricci. ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Una pregunta personal, ¿no? Es decir, ¿tu pasión por la cultura puede tener algún factor hereditario de tu hijo? Es como viste que los hijos de odontólogos heredan el sillón y si tu papá tenía un taller mecánico, ya la fosa la tenés preparada, o las herramientas. En mi caso, esas herramientas fueron, no sé si son herencia, sí fueron algo compartido durante muchos años, y eso es algo que yo siempre que lo recuerdo a mi viejo, lo recuerdo felizmente por eso, porque tuve la suerte durante muchísimos años de mi vida, desde la adolescencia hasta hace poquitos años que él nos dejó, de compartir con él una pasión por la cultura, no solamente, digamos, heredándola, sino ya estando a la par y compartiendo muchos proyectos, primero desde el teatro, después de la gestión en la universidad, llevando adelante ciclos y proyectos que él gestó e imaginó y de los que yo fui parte, como el Argentino de Artes Escénicas, el Argentino de Literatura, que empezaron allá por el 2004, y otros tantos proyectos que hicimos juntos. Así que más que algo genético, fue algo que me fue dando, digamos, que él me fue ofreciendo y que fue también permitiéndome tener con él no solamente un vínculo de padre e hijo, sino una muy fructífera amistad por la que nos gustaba mucho estar juntos y también discutíamos mucho como hacen los buenos amigos. Así que sí, es algo que, no sé si es la palabra heredé, pero seguramente aprendí de él y él muy generosamente me abrió las puertas a ese mundo que es el mundo de la cultura desde que yo tengo uso de razón. Sí, alguna vez hablando con Jorge, bueno, planteamos la década del 60 en Santa Fe, que algunos bautizaron como la Atenas de la Argentina, ¿no? Y te interesaste particularmente, ¿no?, de la década del 60 en tu tesis de la licenciatura, ¿no? Es decir, así es. La década del 60 de un Birri, de un Supisiche, de un Saer, de un Orondo, de un Gola. Sí, a mí me sigue inquietando mucho, y de alguna manera lo tomé también como un desafío propio y personal. Tener ese horizonte hacia atrás es raro porque es como una imagen un poco casi benjaminiana. Hay un ensayo de Walter Benjamin que habla eso del fantasma del Angelus Novus de la historia. Dice que avanza mirando al pasado. Yo trato de avanzar o desarrollarme para hacerle honor al cargo que hoy me toca ocupar de desarrollos culturales, pero siempre teniendo muy presente que Santa Fe tiene una historia, tiene un pasado cultural muy rico y tuvo un momento de gran explosión cultural que fue esa década del 60 que vos mencionabas, en donde se conjugaron un montón de cosas. El Instituto de Cine de la Universidad, las obras literarias que empezaron a surgir, las editoriales que tenía la ciudad de Santa Fe, no solamente públicas, sino sobre todo editoriales privadas, como Castelví, Colmeña, que editaban grandes libros y a grandes autores que eran de la región y de la ciudad. Bueno, el teatro, la pintura, los salones, una movida cultural que cruzó a varios lenguajes y que visibilizó a varias cabezas que todavía hoy nos siguen marcando el camino. Así que yo siento a veces, o pienso conscientemente, que mucho de lo que uno hace por hacer crecer la cultura de la ciudad y de la provincia de Santa Fe tiene que ver con ese legado del que somos no solamente herederos, para volver a la idea de la herencia, sino también nos pone una responsabilidad
cultural, pero también una responsabilidad política, de que nuestra ciudad y nuestra provincia... Es como un faro. Es como un faro que sigue iluminando para adelante, pero tenemos ese legado, por suerte. Es una provincia y una ciudad que tiene una historia cultural muy rica, muy vasta, y que eso nos obliga a seguir. El desafío es muy grande por eso mismo, no es un desierto del que venimos, es algo muy interesante. Y la cultura va de la mano también del progreso o la decadencia económica, digo, de un país, digamos, porque vivimos de crisis en crisis y también me imagino que afecta a la cultura, ¿no? Bueno, lamentablemente sí, digo lamentablemente porque estamos atravesando una crisis económica y social larga que ya lleva varios lustros o hasta algunas décadas y que lamentablemente yo tengo la percepción de que se va a profundizar. Fíjate que vos hablabas de la década del 60 y eso no lo puede, bueno, los teóricos hacen esa lectura, los historiadores de la cultura o los historiadores del arte no hacen una lectura de los grandes momentos del arte que esté desprendida de los momentos también económicos y sociales de las sociedades en donde han aparecido movimientos artísticos importantes. Y la década del 60 en la Argentina fue una década de bastante prosperidad, después de la década del 40, del 50, de crecimiento económico, de una ampliación de la clase media, de mucho acceso a bienes culturales de calidad, como bueno, las grandes editoriales que crecieron, las editoriales argentinas que estaban en igualdad de condiciones con grandes grupos editoriales de España o de México, o incluso eran mucho mayores. Fíjate que hoy la industria editorial argentina mira de abajo a la industria editorial colombiana, mexicana y sobre todo española, y en la década del 60 los libros más importantes del boom latinoamericano se editaban en la Argentina primero. Después venían los españoles que estaban en una crisis muy profunda del franquismo, a tomar esos autores, pero García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa, pasaban todos por Buenos Aires primero, que era el lugar, digamos, del polo cultural también de Latinoamérica. El París. Y ahora, bueno... porque también tiene que ver con la importancia que los sucesivos gobiernos le dan a la cultura, ¿no? Porque, a ver, el Empire State en el estado de Nueva York se construyó en plena crisis del lunes negro, de Wall Street. Es decir, lo primero que hicieron los países europeos después de la Segunda Guerra fue restaurar los monumentos, por ejemplo, ¿no? Es decir, invertir también en cultura, toda lo que se llama, bueno, en América el baby boom, que es toda la generación post-guerra, Segunda Guerra Mundial, o todo el resurgir también social, económico, pero sobre todo cultural, que después hace explosión en el Mayo francés o en tantos movimientos, son los hijos de la posguerra, los hijos de la crisis o de la poscrisis, digamos, de la década del 40, los que en el 60, en el 70 disfrutan, digamos, de las mieles de sociedades que sin ser necesariamente sociedades opulentas, habían claramente recuperado su condición económica y social, y eso también beneficia a la cultura, lo que vos decías, y no lo quiero dejar pasar por alto, porque me parece muy importante, del apoyo de los estados a la cultura. Yo creo que igual es un factor siempre necesario, siempre, sobre todo en los momentos de crisis, pero que potencia también a las sociedades cuando no hay, cuando la cultura para muchos deja de ser prioridad, para el Estado tiene que serlo. Si le tenés que dirigirte a la gente de por qué es importante la cultura en un pueblo, ¿qué le dirías? Porque no es solamente un complemento ni un divertimento, es una parte constitutiva de nuestro ser. Cuando hablamos, cuando nos despertamos, cuando nos sentamos a la mesa a comer, cuando interactuamos en sociedad, nosotros estamos reproduciendo y somos atravesados permanentemente por nuestra cultura. La cultura no es solamente un espectáculo artístico que nosotros presenciamos en un teatro o un libro que tenemos en las manos, sino es esa manera que tenemos de vincularnos como sociedad, nos atraviesa en todos los sentidos, y por eso creo que hay que trabajar sobre un concepto más amplio de cultura que también ponga en valor que cultura es nuestras tradiciones, seguro, nuestras expresiones artísticas sin duda, pero también nuestra vida cotidiana, nuestra vida ciudadana, nuestro ser social, digamos, en este tipo de sociedades en las que todos nosotros vivimos. ¿Podrías sintetizar que la cultura es todo o no? No quiero ser, digamos, tan generalista. Porque hay algunos conceptos bastante elitistas de la cultura, ¿no? Bueno, no, yo creo que la cultura es... Exacto, a lo mejor las palmeras no. Yo creo que la cultura atraviesa distintos lenguajes, distintas capas de lo social, y hay cultura en todos los sectores de la sociedad y en todas las expresiones se puede encontrar
cultura, digamos. No diría que la cultura es todo para no llegar a una especie de generalidad absoluta de que cualquier cosa es cultura. Hay lenguajes más trabajados y más sofisticados que otros, pero toda expresión cultural, aunque sea la más mínima tradición que se sostiene, que se respeta o que debe ser resguardada y respetada, es una expresión de cultura, sea la ópera de Wagner más compleja y más sofisticada a un chamamé, digamos, que se baila en un patio de tierra, en un barrio. Ahí también hay cultura. En otro nivel, en otra, digamos, con otro nivel de complejidad, si se quiere, pero en un chamamé también hay muchos lenguajes que conviven cuando en una fiesta de un barrio el pueblo baila un chamamé, se cruzan varios lenguajes, por lo menos 2 o 3, sí, sin duda. Vos estuviste en el Ministerio de Cultura cuando se decidió, bueno, restaurar el molino, en el norte también del Parque Federal. Bueno, ahora después vamos a hablar específicamente de la Josefa, es decir, ¿la gente se apropia de esos lugares? Sí. ¿Crees que hay respuestas a esos lugares? Mirá, 2 cosas al respecto. Por un lado, ahí hay algo que vos señalás, que lo decía el día de la apertura de la Josefa el gobernador Maxi Puyaro, y me parece muy importante que lo tenga presente quien conduce los destinos de una provincia, porque tiene una inmensidad de preocupaciones, quien tiene la responsabilidad tan grande de llevar adelante una provincia y que tenga la percepción de que la cultura también es importante, como lo señaló en su discurso el gobernador el día de la apertura de la Josefa, pero lo puso en línea con un montón de espacios que en la ciudad de Santa Fe se recuperaron en los últimos 16 años, decía él, 16 años, pensando del 2008 a esta parte, y en esa línea histórica están muchos de estos edificios que vos mencionás, La Redonda, el Molino, que ya están por cumplir 14 años de vida. La Casa de los Gobernadores. La Casa de los Gobernadores, y podemos seguir con muchos espacios también, la recuperación del anfiteatro en la gestión municipal, que fue muy importante, como una obra que también es emblemática de esa década del 60 de la que hablábamos hace un momento. A mí me parece que ahí es donde se ve la importancia del rol del Estado, porque se trata de un montón de edificios que supieron ser edificios públicos para otros, bueno, la Estación Belgrano, edificios que tenían otro fin, otro destino. Cuando ellos destinos fueron abandonados porque los destinos se dejaron de utilizar, porque cambió también la economía y la sociedad. La década del 90 en eso fue muy hostil para con estos espacios, y no me parece menor que haya sido la cultura, primero a través de muchos artistas que fueron a intervenir esos espacios o que señalaron con actividades culturales, hasta con fotografías de los espacios abandonados, el valor arquitectónico que tenían esos lugares, para que después el Estado provincial, y ahí hay una sucesión que también es importante nombrar, de gestiones que pusieron el ojo en esos lugares, de Hermes Wiener a Maxi Puyaro por trazar, digamos, un recorrido, que eso sigue siendo importante para una sociedad, porque no es solamente el disfrute de un lugar que se habita recuperado, sino el orgullo que recuperamos los santafesinos y las santafesinas al pasar por una de esas esquinas o por la puerta de uno de esos lugares, y en vez de verlos abandonados, sumidos en la depredación de los yuyos, o ocupados, o mal intervenidos, los ve renovados, los ve habitados por la gente que los usa para disfrutarlos, sea de una muestra de arte, de un recital o de un dispositivo lúdico para las infancias, como en el caso de tantos espacios dedicados especialmente a las infancias que tiene afortunadamente nuestra ciudad de Santa Fe. Vamos a hacer una pequeña pausa. Dale. Después vamos a hablar de la Josefa, de lo que significa esa esquina emblemática de Santa Fe. Perfecto. Enseguida seguimos con Pablo Ricci. Seguimos con Pablo Ricci. Bueno, había quedado pendiente una obra emblemática en Santa Fe. Después de tantas idas y vueltas, finalmente hubo una decisión política y económica de restaurar la esquina de San Luis y La Rioja.
llamada ahora La Josefa. Así es. Donde habitó Sor Josefa Díaz y Clusellas. Bueno, primero háblanos un poco de la esquina, ¿no? Sí. Y después vamos a hablar de Josefa. Dale. Y antes de la esquina también lo pongo en línea con lo que decíamos antes también, eso, la ley se sanciona en el gobierno, la ley de expropiación se presenta en el gobierno de Jorge Obey, se sanciona en el gobierno de Wiener, la obra de recuperación de las cubiertas la empezó Miguel Lifchi en el 2019. La obra que hoy tenemos por suerte terminada la comenzó el gobierno de Omar Perotti y la termina el gobierno de Maximiliano Puyaro. Eso habla también de que en Santa Fe en algunas cuestiones hay una política pública que continúa y en espacios como esa esquina, para volver a la esquina, se materializa algo que tal vez no es de la superficie y de la magnitud de otros espacios importantísimos de la ciudad de Santa Fe, también virtuosamente recuperados, como los Dos Molinos o La Redonda, pero es una esquina que por su ubicación y por la carga simbólica que tenía ese edificio, primero por haber sido la casa natal o la casa familiar, sí, creo que la casa natal, porque el inmueble se levantó en 1850 y Josefa Díaz y Clusellas nace en 1852, pero sobre todo la casa en la que ella comenzó su tarea como pintora, su oficio, que después fue creo yo, su mayor desarrollo profesional, más allá de que después ella decide tomar los hábitos ya a los 40 y pico de años y quedarse en un convento en Córdoba. Sigue pintando, pero deja de firmar, por ejemplo. Pero esa esquina, verla después de tantos cambios, tantos vaivenes, tantos usos no debidos que tuvo el edificio, verla hoy recuperada, convertida en un espacio cultural público, a mí me parece que no solamente porque algunos tuvimos la suerte de acompañar ese proceso y de posibilitarlo, es para todas las santafesinas y santafesinos que hemos pasado innumerable cantidad de veces por esa esquina y levantábamos la vista para decir, che, qué lástima esto, sí. Como nos pasaba antes con la Casa de la Cultura, sí. Ahora en vez de decir qué lástima, levantamos la vista y decimos qué orgullo. Sí, es una esquina emblemática, por hasta allí llegaba el río prácticamente. Enfrente, donde hoy está la avenida, había agua. Había tal agua, cual. Llegaba el río, ¿no? En el viejo puerto de Santa Fe. Así. Antes, bueno. Y es una de las pocas cuadras que todavía sigue empedrada. Y una de las pocas esquinas sin ochava. Sin ochava y hasta con vías, las vías de los tranvías, ¿no? Y fue la primera pintora con su firma en Latinoamérica. Así es, muy jovencita, a los 17, 18 años, firma sus primeros cuadros. Es la primera pintora que se tiene registro en Latinoamérica que haya, digamos, puesto su nombre en algún cuadro. No significa eso que haya sido la primera mujer que se dedicó a la pintura, pero como no era una tarea ni un oficio que les estaba formalmente dado a las mujeres, es todo un mérito que ella haya decidido poner su nombre, que a veces firma con S y a veces firma con C, el apellido Clusellas, porque en ese momento había un uso indistinto de esas dos letras. Y muy jovencita también, después de que Sarmiento pasara por la ciudad de Santa Fe y viera alguna de sus obras, le pide al gobernador en ese entonces que mande 3 o 4 obras de esa pintora joven llamada Josefa Díaz y Clusellas a una feria que se estaba organizando en 1870 en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Y así es que participa Josefa, no ella personalmente, pero sí sus pinturas, en esta Feria de las Artes y las Ciencias que Sarmiento había organizado en la Docta Córdoba, con apenas 18 años de vida, y cuando termina esa feria, la legislatura de la provincia de Santa Fe le entrega una medalla en reconocimiento a la tarea y a la labor y a la representación cultural y artística que la obra de Josefa hacen en esta Feria de las Ciencias de Córdoba. Todo ese material y toda esa historia de la participación lo estuvimos trabajando a la hora de investigar también la historia de la casa y la historia de Josefa, y va a formar parte de un libro que estamos preparando y que vamos a editar en los próximos meses, con toda la obra pictórica de Josefa y también con toda su historia como mujer. Claro, me imagino allá a mediados de 1800, filmar un cuadro de una mujer era revolucionario, ¿no? Yo creo que pintar ya debe haber sido la mujer ocupaba otro rol en la... Que le haya dicho a su familia que se quería dedicar a esto y no a que le busque marido, digamos, y a tener prole, ya debe haber sido un acto de alguna forma revolucionaria. Y bueno, hoy en la Josefa, que es una casa de la cultura, una casa de las mujeres santafesinas, está por suerte también exhibida parte de la obra que forma parte del patrimonio de la provincia de Santa Fe de Josefa Díaz y Clusellas, que son 9 cuadros
algunos del Rosa Galisteo, otros del Museo Histórico y un par de obras que pertenecen al museo que lleva su nombre, al Museo Municipal de Artes Visuales. Así como este nuevo espacio, elegimos que lleve su nombre, pero sin la parte religiosa, que después esa es la última etapa de su vida. Nosotros estamos orientados también a visibilizar su figura en ese primer momento en su juventud, cuando era una ciudadana más de la ciudad de Santa Fe y tenía una vida activa, una vida artística muy activa. ¿Cómo decidieron la utilización del espacio? Es decir, ¿para qué? ¿No? Porque en su momento se habló hasta de un local gastronómico, se habló del Museo de la Inmigración, ahora pasa a tener otro cariz, ¿no? ¿Cómo decidieron el destino? Bueno, fue un poco también, a veces los edificios mandan y a veces los espacios dan ideas. Este espacio cuando lo volvió a tomar, cuando volvió a tomar posesión el Ministerio de Cultura en el 2018, estaba ya muy deteriorado, estaba en peligro de derrumbe muchas de sus paredes, había tenido, por las razones que vos mencionabas, por los usos privados que se le había dado, intervenciones para generar cocinas, hornos y demás que no pertenecían ya estaba muy intervenida interiormente la cuestión histórica y patrimonial, así que la primera decisión fue preservar las fachadas y las paredes originales, que son las que son linderas a San Luis y La Rioja, para recuperar en términos patrimoniales esas paredes, y en los interiores generar dos espacios exhibitivos grandes, o medianos en realidad, un gran espacio que está paralelo a calle Rioja, que es donde hoy está la muestra patrimonial, y otro espacio más pequeño, paralelo a calle San Luis, que es donde hoy tenemos hasta fines de octubre una muestra del colectivo artístico Ratona, que es un colectivo de artistas jóvenes de la ciudad de Santa Fe. Y después el patio, que se recuperó como un hermoso patio postcolonial, digamos, un patio con una gran galería, que es fresco en verano, que tiene una superficie mediana e interesante de unos 20-25 metros de profundidad por unos 10 o 12 metros de ancho, en el que seguramente tendremos programación cultural en los meses de verano, pero se decidió dejar esos 3 espacios para que sean 3 espacios lo más generosos y libres posibles para pensar distintos tipos de programaciones, muestras, presentaciones de libros y actividades performáticas que le den vida a la casa. ¿Pero va a ser de alcance general o más de perspectiva de género? No, va a ser una orientación a las artes visuales en primer lugar, va a tener, como siempre va a haber algo en muestra, esa es la idea, porque es un espacio también muy interesante para las y los artistas de la ciudad de Santa Fe por su dimensión no tan grande ni tan pequeña. Nosotros saltamos por ahí de pequeñas galerías en la ciudad de Santa Fe a grandes museos como el Rosa Galisteo, que es muy difícil de llenar con una muestra. Entonces nos interesa esa escala media que tienen las 2 salas de la Josefa. Y después también seguramente vamos a trabajar con la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, que conduce Alicia Tate, con quien ya venimos hace varios meses trabajando, para que haya una agenda de género en la casa también. Pero va a ser una casa, un espacio cultural para todas y todos los santafesinos, no solamente... Es difícil pensar en cultura en estos tiempos donde parece ser, digamos, un renglón bastante relegado o relegado a un segundo plano, digamos, en estos días, bueno, el cierre del Inca, bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver con este ajuste, ¿no? Mirá, difícil. Está buena la pregunta. Difícil no es pensar en cultura, porque creo que esto nos pone a los que creemos en la cultura y a los que consideramos que es algo muy importante, como decíamos al comienzo de la charla, para nuestra sociedad, nos obliga a demostrar por qué la cultura es importante. Es una época difícil, de mucha hostilidad, de ciertos discursos hacia el sector cultural en general, que buscan atacarlo como si la cultura fuera eso que no es y que señalábamos también al comienzo, como si fuera solamente un divertimento, un lujo o un pasatiempo. Pero es llamativo también, porque después parece que algunos de los que piensan que la cultura es eso, cuando quieren darse chapa de intelectuales se reúnen a ver ópera. O sea que en definitiva la cultura no era algo tan desdeñable. No se juntan a ver partidos de fútbol, digamos. Se juntan en un palco o quieren que los vean en un palco en el Colón, porque todos sabemos que es un lugar también de reconocimiento simbólico muy importante para nuestra sociedad. El teatro lírico más importante de Latinoamérica, que es el Teatro Colón en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, sí, son tiempos difíciles para la cultura, sobre todo para la cultura pública, pero por lo menos aquí en la provincia de Santa Fe eso no hace más que confirmarnos y que darnos fortaleza para seguir
produciendo, seguir pensando y seguir gestionando la cultura pública. Por suerte tenemos una ministra de Cultura como Susana Rueda y un gobernador como Maximiliano Puyaro que creen en eso y que no han cejado... ¿No es la cenicienta del presupuesto? Siempre cultura es la cenicienta del presupuesto, pero también nosotros ya estamos sobre ejecutando el presupuesto que heredamos de la gestión anterior, porque empezamos con un presupuesto sancionado por otra legislatura y por otra gestión, y el gobernador nos ha indicado desde el primer momento que si hay proyectos y si hay cosas para hacer, va a haber plata para la cultura, y efectivamente está sucediendo. Si no, no se hubiera abierto la Josefa, no estaríamos reflotando y reabriendo los espacios como La Redonda, que hasta diciembre del año pasado estuvieron cerrados durante 4 años y no recibían a la gente. Eso también implica una inversión pública muy grande y no solamente buena voluntad, pero por suerte la decisión política está y los lugares se están abriendo, las acciones culturales se están realizando y los estímulos, los apoyos y las producciones se están haciendo. Gracias, Pablo, por la visita. Gracias a ustedes, siempre un placer. Bueno, Pablo Ricci pasó con nosotros. Gracias, Jessy. Gracias, Lauti, Agustín, Selene. Gracias por la producción. Nos despedimos. Hasta nuestro próximo encuentro.